Gravimetrías. En los cálculos en gravimetrías no es necesario escribir las reacciones completas, ya que es suficiente tener en cuenta el elemento unión que se supone que no se pierde durante las reacciones sucesivas. Para hacer los cálculos se escribe como sustancia buscada la sustancia que se analiza y como sustancia pesada la que se obtiene al final del proceso de la gravimetría. En este caso la sustancia buscada es el F3 o 4 y la sustancia pesada es el óxido de hierro 3. A continuación se ajusta el elemento unión, que en este caso es el hierro. Vemos que en los dos miembros de la relación hay 6 hierros. El factor gravimétrico es la relación entre la sustancia pesada y la sustancia buscada, que para este caso es de 1,0345. Para calcular el porcentaje de sustancia buscada se divide por el peso de muestra y se multiplica por 100. Los cálculos gravimétricos los podemos clasificar como cálculo del porcentaje del componente que se analiza, cálculo del peso de calcinado que se obtiene y cálculo del peso de muestra. Y sirve para calcular el peso de muestra cuando se tiene idea de su composición. En general se calcula para obtener 0,5 gramos de calcinado. Como ejemplo, vamos a calcular el porcentaje del sulfuro de arsénico 3 que contiene una muestra. Para resolver el problema, primero identificamos la sustancia buscada y la sustancia pesada e igualamos el elemento unión, que en este caso es el azufre. A continuación relacionamos los moles y por último calculamos el porcentaje, resultando un valor de 97,60%. El segundo tipo de problemas es calcular el peso de precipitado, conociendo el peso de muestra y el porcentaje de analito. Primero, aplicamos la riqueza al peso de muestra, ya que a continuación vamos a relacionar sustancias puras. Segundo, relacionamos la sustancia buscada con la sustancia pesada. Ajustamos la ecuación y calculamos el peso de precipitado, que se supone que es el peso después de calcinar, dando como resultado 0,5566 gramos de sulfato de bario. El tercer tipo de problema es calcular el peso de muestra para obtener un calcinado del orden de 0,5 gramos. Primero identificamos la sustancia buscada y la sustancia pesada y ajustamos con el elemento unión, que en este caso es el hierro. A continuación relacionamos los pesos moleculares con el peso de calcinado. Y por último calculamos el peso de muestra, que para este caso sería del orden de 1 gramo. Métodos gravimétricos. Entre los métodos gravimétricos tenemos la determinación del agua. El agua que se determina es la que no forma parte de los compuestos y constituye la humedad de la muestra. Esta humedad se determina en estufa a 110 grados durante 2 horas. Determinación de cenizas. Se utiliza para elementos y combustibles fósiles. Se obtiene después de calcinar a 550 grados y constituye la parte inorgánica de la muestra. Determinación del hierro. El mineral de hierro se disuelve en medio ácido, ácidos como el clorhídrico y el nítrico, y se precipita como hidróxido de hierro 3, que una vez calcinado a 800 grados da un calcinado de óxido de hierro 3. Determinación del níquel. Se determina con dimetilgliosima, que es un reactivo orgánico. Para filtrar se utiliza
en vez de crisol de porcelana, un crisol de vidrio con placa porosa. Las ventajas de utilizar reactivos orgánicos es que son más selectivos, pero tienen algunos inconvenientes como los que se muestran en la diapositiva. La determinación de sílice se hace por volatilización con ácido fluorhídrico. La diferencia de peso nos da la cantidad de sílice. Otras determinaciones se basan en las reacciones de precipitación, como son los compuestos de azufre que se oxidan a sulfato y se precipitan como sulfato de bario. Otra determinación es la de cloruros con nitrato de plata o la determinación de calcio con oxalato sódico. En la figura se muestran las etapas, materiales, técnicas y equipos que se utilizan en las gravimetrías. La primera es la pesada de la muestra en un vidrio de reloj o pesa sustancias en balanza analítica. La segunda es la disolución de la muestra, que se hace en un vaso de precipitados donde se introduce una varilla de vidrio que se utiliza en todo el proceso. La tercera es la precipitación del componente de la muestra, donde se precipita el componente, que en este caso es el ion sulfato con el ion bario 2+, para dar un precipitado blanco de sulfato de bario. La cuarta etapa es la digestión del precipitado, que se hace en baño de arena o en placa en caliente, en un tiempo que puede durar de media hora a 24 horas. Para la filtración se utiliza el papel de filtro adecuado, que se adapta al embudo de forma que no haya bolsas de aire entre el papel y el embudo. Hay que tener en cuenta que esta etapa es la más lenta de la gravimetría. Siguiendo con la filtración, deben evitarse pérdidas, incluyendo las posibles gotas que quedan en el pico del vaso. En la filtración conviene decantar para poder arrastrar al final la mayor parte del precipitado con el frasco lavador. Para el lavado de precipitado utilizamos agua destilada caliente. Para comprobar la eliminación de cloruros se toma líquido filtrado en un tubo de ensayo y se le añade nitrato de plata. Una turbidez blanca indica cloruros. La séptima etapa es la calcinación del precipitado. Para calcinar el precipitado se pasa el papel de filtro doblado, como se muestra, a un crisol de porcelana sin tocar el interior del papel. A continuación se coloca sobre un triángulo de forma inclinada para evitar los remolinos que pueden producir atmósferas reductoras no convenientes para la pureza del calcinado. Una vez que deje de echar humo en el mechero, se mete en la mufla con unas pinzas, protegiéndose el operador con guantes anticalóricos. Después del tiempo programado, se saca de la mufla y con las pinzas se coloca en el desecador dejándolo enfriar para poder pesarlo. Por último, se pesa el crisol con el calcinado hasta peso constante. Y ejercicios propuestos. El primer problema nos pregunta el porcentaje de agua en una muestra. Los apartados B y C nos piden calcular el porcentaje de un componente en la muestra húmeda y en la muestra seca. Para resolver estas cuestiones podemos aplicar la fórmula que se muestra. En el segundo problema nos piden el porcentaje de componente en la muestra y las etapas, materiales y reactivos utilizados. En el tercer problema trata de la precipitación del níquel con dimetilgreosima. En el apartado A nos mandan calcular el componente a analizar
Y en el apartado B nos piden la cantidad de dimetilgliosima necesario para precipitar el níquel. Esta cuestión se resuelve con una relación entre moles de una reacción química, sin utilizar para ello sustancia buscada o sustancia pesada. El cuarto nos preguntan el peso de muestra que se necesita para obtener 0,5 gramos de calcinado. El quinto trata de calcular el peso de calcinado. Y por último, el sexto trata de elegir el crisol adecuado para cada una de las disoluciones que se muestran. Por último, la gracia de la presentación.